Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. A Él sea la gloria, y si estamos aquí es por su misericordia. Hermanos, no es porque nosotros hayamos querido, no es porque nosotros dispusimos estar aquí, sino porque Dios nos trajo aquí, hermanos. Nosotros pudimos haber estado ahí en la cama, nos pudimos haber enfermado, nos pudimos haber, pudo haber algo en nuestras vidas y no haber podido venir. El día de ayer hubo una jornada de iglesias y hubo una gran bendición ahí para todos los hermanos. Pero antes de todo eso, en la semana yo le oraba a Dios y le decía a Dios, déjame ir a la reunión. Pareciera que fuera algo como que Dios quisiera que fuéramos, ¿verdad? Dice, sí, esa es la voluntad de Dios, pero aún en eso Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, como aún Dios ve ese corazón de pedirle permiso a Dios en todo. Y yo le decía a Dios, déjame ir a la reunión, ¿no? Hay quienes no quisieron ir, hay quienes por el trabajo, hay quienes por el afán o por lo que tú quieras, no fueron y se perdieron de una gran bendición. O a lo mejor algunos no pudieron ir, ¿no? Por las circunstancias, por enfermedad o por lo que tú quieras, no pudieron ir. Pero yo en mi corazón le decía a Dios, déjame ir, Señor. Como un hijo a un papá. Déjame ir, papá. Déjame ir a alabarte, déjame ir a escuchar tu palabra. Y yo creo que Dios quiere un corazón así, hermanos, que estén dispuestos. El venir aquí a la reunión, el decir, Dios, ya se acerca el domingo, déjame ir, Señor. Déjame escuchar tu palabra, Señor. Porque aparte de que es nuestro amigo, también es nuestro Dios y es poderoso. Amén. Y es poderoso porque Él aún sigue haciendo milagros, hermanos. Y aún sigue Él salvando personas, Él aún haciendo milagros con las personas que están enfermas. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber qué Dios tenemos, hermanos. Yo he estado compartiendo en varias iglesias este testimonio y creo que es bueno compartirlo aquí y una vez más porque creo que es importante saber qué Dios tenemos en nuestras vidas, hermanos, que no nos regimos nosotros, sino en esta vida quienes somos sus hijos, nos gobierna un Dios, un Padre y creo que está al pendiente de todas nuestras situaciones. Y es bueno testificar las obras que hace nuestro Padre. El saber decir que somos hermanos y decir, hermano, ¿qué crees? ¿Qué, hermano? Nuestro Padre hizo un milagro el día de hoy, o nuestro Padre hizo un milagro el día de ayer, o nuestro Padre sigue haciendo milagros. En serio, en serio, hermano. Y gozarnos, ¿no? Y gozarnos y llenarnos de felicidad porque tenemos un Dios vivo. No como los dioses de allá afuera, hermanos, que son fríos, duros, rígidos, sino nuestro Dios es un Dios de amor tierno, lleno de justicia y de misericordia. Y es ahí donde nosotros debemos de conocerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que proclamar esas bendiciones y lo que hace Dios en nuestras vidas. Hay una hermana que no es una hermana, pero no está dentro de nosotros, es de otra denominación, pero su hijo sí está dentro de nosotros, de la iglesia. Y esta hermana, su mamá vino aquí a la Ciudad de México y estuvo unos días porque la iban a operar de unos quistes, unos miomas que le salieron en la matriz. Y esta hermana vino para operarse y estuvo preparándose unos días. Y cuando dieron la noticia, hermanos, pues, de lo que pasó, pues no hubo como que gran alegría, ¿verdad? Pero esta hermana vino a prepararse, estaba ya con algunos estudios previos y resulta que cuando ya le hicieron el último estudio, lo vieron los médicos y de repente ya no encontraron nada. Ya no había nada. Y dan la noticia y dicen, en la iglesia dijeron, oye, la mamá de este hermano, pues la iban a operar y desaparecieron los miomas. Es decir, Dios se los quitó. Y todos se quedaron como se pudieran
quedar a lo mejor como ahorita y decir, amén. Amén. No, hermanos, amén. Amén, ¿no? Amén. Decir, Dios, ¿de verdad? Amén. Hermanos, debemos de glorificar el nombre de Cristo, hermanos. Decir, el Señor sanó a la mamá de la hermana. La hermana le pudo haber dado cáncer, le pudo haber, no sé, hermano, con esos miomas, haber pasado otras situaciones. En un año más, esta hermana ya no pudo haber estado y terminaron sus días, pero Dios tuvo misericordia y tiene planes para con ella, y Dios hizo un milagro, y es ahí donde tiene que ser aumentada nuestra fe, tiene que ser nuestro corazón, pues, ser animado y decir, amén, ¿no? Amén, Señor, tenemos un Dios poderoso, amén. Amén, tenemos un Dios poderoso que hace milagros, que yo no sé qué es lo que está pasando ahorita, hermano. Yo no sé qué situación está pasando en tu vida. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu familia, con tu hijo, con tu hija. Pero Dios va a hacer un milagro, hermanos. Dios va a hacer un milagro. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor estás enferma, a lo mejor Dios tiene un propósito. Pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado de amar, hermano. Dios te ama a través de esta enfermedad. Dios te ama a través de las dificultades que estás pasando. Cuando Lázaro estaba enfermo, cuando Lázaro estaba mal, llegó el momento en que él ya iba a morir, y llegaron y le dijeron a Jesús, Maestro, al que amas está enfermo. Al que amas. O sea, no porque tengas una enfermedad no quiere decir que Dios no te ha dejado de amar. Al que amas está enfermo. Hay quienes están enfermos, mueren y sanan en la presencia de Dios para ninguna enfermedad. Hay quienes Dios los sana por medio de una medicina, o hay quienes son sanados por medio de una oración para una vida nueva. Sea la cual sea, Dios tiene propósitos en nuestras vidas, hermanos. Sea cual sea, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida, hermano? El que hayas estado aquí y que escuches la palabra de Dios. Y para eso poner un corazón dispuesto, hermano. Tener un corazón dispuesto de decir, Señor, ¿ahora qué me vas a hablar, Dios? ¿Qué me vas a hablar? Vamos a pedirle a Dios, hermano, y cierra tus ojos y pídele a Dios que te hable el día de hoy. Hoy Dios quiere hacer incluso un milagro, hermanos. Incluso un milagro. ¿Qué es? No lo sé, hermanos. El Espíritu Santo está aquí. Amén. El Espíritu Santo está aquí, y que Él se mueva con libertad, que Él se mueva con esa misericordia, y que abra los corazones, que abra el entendimiento, y que aún pueda ablandar los corazones duros que hay dentro de nosotros, hermanos. Vamos a pedirle a Dios y que Dios nos ayude a todos nosotros. Yo necesito de Dios. Padre, estamos en tu presencia, Señor. Padre, dice tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza, en medio de tu pueblo, Dios. Tú estás aquí. Padre, queremos glorificar tu nombre. Queremos, Señor amado, exaltar tu nombre, Dios, porque tú estás vivo, Señor, porque tú eres poderoso, Dios. Padre, tú no quieres una iglesia apática, Dios. Tú no quieres una iglesia, Dios, donde, Padre amado, pues nos hemos acostumbrado a lo mismo, Señor. Padre, tú quieres, Padre, reavivar nuestros corazones, Señor. Padre, tú quieres reavivar nuestro ánimo, Padre. Padre, ayúdanos, Señor. Quita la apatía, quita, Padre, el desánimo, Señor amado. Padre, tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, Señor. Y tú eres fiel y tú estás aquí. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3, tú estarías en medio, Señor. Padre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Padre, aquí estás, Señor. Eres palpable, Dios. Ahora, Padre, expon tu palabra, Dios. Padre, usa mi boca, Dios. Que no hable yo, que hable tu Espíritu, Señor amado. Padre, que te veamos a ti, Señor. Padre, pon temor en mi corazón, Señor. Padre, que tus palabras sean bíblicas, Señor. Que tu palabra sea, Señor, verdadera, Dios. Padre, ayúdanos a todos, Señor. Tenemos sed y hambre de ti, Señor. Padre, no queremos vivir como hemos vivido, Señor, toda la vida, Dios. Queremos ser luz de las tinieblas, Señor. Que la gente vea, Señor, que hay luz en nosotros, Padre amado. Ayúdanos, Padre, y que seamos testimonio de los demás, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Hermanos, es algo importante entender todo esto, Dios, que todavía Dios sigue haciendo obras, que Dios sigue trabajando, que Dios sigue usando a sus hijos para salvación de mucha gente, hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez. Hermanos, a quien no me conoce, mi nombre es Miguel, vengo de la Ciudad de México, hermanos, y espero en Dios, aquí estamos para servirles, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les agradezco de corazón a los hermanos de Torre Fuerte que nos hayan invitado a estar aquí, hermanos. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad que nos dejan estar aquí compartiendo de la palabra de Dios y compartir un poco de lo que Dios hace en nuestras vidas y de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios sigue haciendo cada día en nosotros, hermanos. Y eso es transmitirlo a ustedes, hermanos, que ustedes sigan creciendo en fe, en espíritu, para que Dios los pueda usar y los siga usando, hermanos. Y eso confiamos en Dios, hermanos, que Dios va a levantar hermanitos de aquí, hermanitos para que puedan presidir la palabra de Dios en cualquier lado, hermanos, en cualquier lugar donde Dios los pueda llamar. El día de ayer me hablaba el hermano Jaime y me decía, hermano, no puedes ir a Ciudad Azteca. El hermano le digo, me toca Pachuca. Dice, sí, hermano, dice, ya vi que te toca. Y yo me pongo a pensar y digo, Dios, hace falta hombres, hace falta varones, hace falta mujeres de oración, mujeres de intercesión, mujeres, varones que se levanten por Cristo. Pero eso es a través de la oración, a través de la obra del Espíritu Santo, porque esto lo hace Dios, hermanos. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que levanta, el que hace un llamado, el que anima, el que convence, el que redarguye para seguir adelante, hermanos. Pero hace falta varones, hace falta personas, hace falta mujeres para que siga creciendo la obra del Señor. El Señor está cerca, hermanos. El Señor está cerca. El Señor ya viene. El Señor ya está a la vuelta, hermanos. ¿Y qué pasará con nuestros hermanos que no se han arrepentido, con nuestra familia que no se ha arrepentido, con las personas que no se han arrepentido? Si hoy viniera el Señor, ¿cuántos de nuestras familias se quedaran o fueran al infierno, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos sobrinos que nosotros queremos? Hermanos, mi propia mamá no es convertida, mi mamá no quiere, sabe que estamos en el camino de Dios y sabe que mi hermana está en el camino de Dios, mi otro hermano está en el camino de Dios, mi otra hermana ahí va queriendo, y hay una que no quiere, pero ahí estamos. Y si hoy viene Jesús, se quedaría mi mamá, hermanos. Se quedaría mi mamá. Sería un dolor muy fuerte, hermanos. Porque dice la Biblia que aquel que no se arrepiente y aquel que pierde esta gran oportunidad de que los brazos de Cristo están abiertos ahora para todo aquel que en Él quiera y crea en el Evangelio. Hay vida eterna, hermanos. Este mundo es pasajero. He puesto a meditar a mucha gente, hermanos, cuánta edad y qué edad tienen ahorita y la edad aproximada. Hablaba ayer con un familiar mío, una familiar mío que hablaba ayer y le decía, oye, ¿te has dado cuenta cuántos años tienes? Sí, ya 62. Le digo, ¿cuántos años quieres vivir? Dice, pues los que Dios quiera darme, ¿no? Digo, ¿quieres vivir unos 100 años? Dice, pues sí, a lo mejor. Le dije, ¿para qué? Le digo, ¿para qué quieres aferrarte a tantos años aquí de vida? ¿Para qué quieres aferrarte en este mundo que es cruel, duro? ¿Para qué quieres aferrarte? Digo, vámonos con el Señor. Vámonos a lo mejor si a Dios me permite a los 78, 80 años, no lo sé, o a lo mejor antes, no lo sé. Pero, ¿qué hacemos aquí, hermanos? ¿Qué hacemos aquí? Pablo decía que por él ya estuviera en el Señor. Por él ya estuviera con el Señor. Dice, pero bueno, es necesario estar aquí todavía, ¿no? Al diablo lo traía loco Pablo, ¿no? Porque por un lado, si el diablo lo hacía que se le quitara la vida, pues si se moría Pablo, pues le hacía un favor, se iba con el Señor. Pero si lo dejaba, pues era peor porque le estaba quitando almas. Entonces pues, lo traía loco, hermanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser así, hermanos. Si nos quedamos aquí, es para la gloria de Dios y para quitarle almas al diablo, hermanos.
Y si nos vamos, pues estamos en la presencia del Señor, donde ya no hay angustia, tristeza, dolor, ya no hay nada de lo que hay en este mundo. Amén. ¿Cuántos quieren esto, hermanos? ¿Cuántos quieren ese gozo del Señor? ¿Cuántos quieren estar con el Señor, hermanos? Hermanos, es tiempo de cambiar nuestras vidas, es tiempo de volver al arrepentimiento, es tiempo de buscar a Dios. ¿Y por qué arrepentimiento, hermanos? Cuando hablé con el hermano que me puse de acuerdo para ver qué tema íbamos a hablar, le decía yo del arrepentimiento, y me dice, hermano, hay un hermano que habló del arrepentimiento igual hace 8 días, y yo también voy a hablar del arrepentimiento. Pues es un miniciclo, hermanos, en donde Dios ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto a cada uno de nosotros el hablar del arrepentimiento. ¿Y por qué hablar del arrepentimiento, hermanos? Pudiéramos estar aquí que ya hemos vuelto a nacer. Amén, ya volvimos a nacer, pero todavía hay algo que Dios quiere que trabaje en nuestras vidas. Esto pasó en la iglesia de Corintios, hermanos. En la iglesia de Corintios, Pablo exhortó a una iglesia donde vivían en la carnalidad, donde se jactaban de sus dones, donde había un hombre, hay un debate, ¿no? Donde ese hombre decían que a lo mejor sí era cristiano o no, pero este hombre andaba con la mujer de su padre, y decía Pablo, donde ni aún en el mundo se ve, ¿no? Donde no se ve en el mundo todo esto, y había cosas en la iglesia de Corintios donde llegó Pablo y exhortó a la iglesia de Corintios. Y Pablo les hablaba que se tenían que arrepentir. ¿De qué? Si ellos ya se habían arrepentido, ellos ya eran salvos, ellos ya habían conocido el arrepentimiento, pero Pablo los exhortaba a decir esto. Vayamos a 2 de Corintios, hermanos, capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver cómo Pablo exhorta a esta iglesia. Quien ha leído la carta de los Corintios se va a dar cuenta cómo estaba esa iglesia, hermanos. Cómo caminaba esta iglesia. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si no tienen Biblia, aquí está, el hermano nos hace el favor de ponerlos ahí en la pantalla. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo estaba diciéndole a los corintios estas palabras en las cuales ellos tenían que tomar una decisión muy firme, ¿no? En la cual ellos tenían que arrepentirse de las cosas que estaban haciendo. ¿Qué era para salvación? No, ahorita lo vamos a ver esto, hermanos. Vamos a ver 2 tipos de los que está hablando ahorita la carta de Corintios, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a ver primeramente la segunda parte que dice que produce muerte. ¿Cuál es este arrepentimiento que produce muerte? Vamos a desglosar primeramente esta parte, que es la tristeza que produce muerte, que es del mundo. ¿Qué es la tristeza de este mundo que produce? ¿Qué es la tristeza de este mundo? Alguien en el mundo que vive en pecado, que vive en una situación sin Dios, que una situación en donde no ha encontrado ese arrepentimiento genuino, pues las personas de allá afuera constantemente viven en situaciones de pecado, y muchas de ellas les causa tristeza, ¿no? Una persona que sabe que ha adulterado, que sabe que ha cometido pecado, pues en su interior produce tristeza. Dice, ay, no le debería de haber hecho, pero no produce un arrepentimiento genuino, sino una tristeza, un remordimiento, una culpa, y esa tristeza produce remordimiento, culpa y condenación, en donde dice, ay, no tenía que haber hecho esto. Y las personas viven así, viven de esa forma, pero no llegan a arrepentirse. Una persona que sigue caminando allá afuera en cuestiones malas, pues dice, no lo debería de haber hecho, no lo tenía que haber hecho. Se arrepiente por ese momento, causa una tristeza, pero no hay un arrepentimiento genuino. Un servidor que viene del mundo, yo trabajé en la policía y de repente pues me alcoholizaba y de repente no iba a trabajar y
y de repente yo mismo me ponía como que quería ponerme una cebolla aquí y vendarme con una venda y llegar con el oficial, y llegaba así, y contar que no me descansaran o no me arrestaran, quería llegar así, y ahora, ¿por qué no viniste? Pues es que me lastimé. Y era algo que era una mentira, hermanos, ¿no? O sea, decía el oficial, en ese entonces decía el oficial, es que ¿sabes qué? Aquí ya mataron al papá, a la mamá, a la abuela, ya mataron a todo mundo, dice. Ya no saben, ya no tienen familiares vivos, dice, ya no tienen familiares, ya todos mataron. Faltan y porque murió fulano de tal, porque se enfermó. Dice, pobre familia, ya está toda muerta. Y es eso, hermanos, o sea, nosotros, con tal de no dejar el pecado, nos causa esa tristeza, esa angustia. Y muchos de nosotros, ¿no? Muchos de ellos que mueren, pues mueren en su pecado, hermanos. Mueren en su pecado porque no se arrepienten. En una de esas me comenta mi esposa, yo no me acuerdo de verdad, y lo testifico para la gloria de Dios. Yo me alcoholicé y estaba yo todo tomado, yo ni me acuerdo, hermanos. De repente, antes de decir este ejemplo, de repente, cuando yo tomaba, pues yo ya sabía cómo contentar a mi esposa, ¿no? Ya, vente, vamos a comer, vente, vamos a comer, ya, con eso cálmate. Ya me desaparecía y con eso la contentaba, hermano. Y yo sabía que con eso, pues ella se calmaba. Pero eran tristezas, era una tristeza que causaba, pues, nada más angustia, ¿no? Así, vergüenza, decir, ya vente, ya. Entonces, era un sinvergüenza, hermanos, era algo que no tenía valores. En una de ellas, me comenta mi esposa que yo estaba durmiendo y de repente empecé como que, entonces, pues yo creo que por la misericordia de Dios la despertó y Dios le dijo, oye, se va a morir y se va a ir al infierno, ¿no? Y dice que ella se despertó. ¿Cómo se despertó? No lo sé. Solamente dice que me volteó y empecé yo a vomitar. Empecé a vomitar. Imagínate, hermano, si yo hubiera muerto en ese entonces así, ¿qué hubiera pasado? Se le llama esto, si no, alguien que me corrija, pero que era una congestión alcohólica, lo que hubiera producido. Entonces, la misericordia de Dios, hermano, si yo hubiera muerto ahí, me hubiera muerto ahí en mi pecado. Solamente me arrepentía para condenación, para vergüenza. Ay, Dios mío. Cometí algo y decía, ay, Dios mío, ¿qué hice? Cometía otra cosa, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero no había un cambio en mi vida. ¿Qué más vemos de todo esto, hermanos? Sentir esa tristeza causa egoísmo, autocompasión, y no produce un cambio de corazón. Una autocompasión, una lástima, ¿no? De decir, ya no quiero ser así. Ya no quiero ser así, pero no hay un arrepentimiento, hermanos. Y hay quienes siguen viviendo así, y hay quienes en la vida siguen viviendo allá afuera de esa forma. Tú ves a la familia, a una mujer que está mal, que está amargada, y sigue igual en las mismas situaciones. Oye, ya deja eso. No, sí, ella sabe. Dice la Biblia que el alma sabe cuando el corazón está amargado. El corazón sabe cuando el alma está amargada, dice Proverbios. Entonces, las personas son así, hermanos. La gente de allá afuera vive de esa forma, en amargura, en tristezas, en odios, en resentimientos. Saben que está mal, hermanos, pero no cambian. Siguen en su pecado y siguen viviendo ahí, en esas situaciones. Esto causa una tristeza, una aflicción, una preocupación, pero no hay un cambio, hay un endurecimiento de corazón, hermanos. Hay personas tengo un familiar que ya me lleva un año más que yo. Yo lo veo a él ahorita y él fue a la iglesia y recuerdo cuando este varón entraba y sus hijas estaban chiquitas y recuerdo que siempre una de sus chiquitas entraba al frente a la iglesia y entraban con tanto gozo y de repente él empezó a escuchar y de repente se apartó y ahorita sigue tomando ya sus hijas ya cumplieron 15 años, ya les hicieron 15 años y él todavía sigue en el alcohol.
Y a lo mejor le causa tristeza, ¿no? Ayer yo hablaba con él y me decía, oye, ¿estás enfermo o qué? Le dije, no, yo quise tomar dieta, yo bajé de peso. Le digo, ¿y tú? Le dice, no, dice yo, 130 kilos, dice 120, digo, no, pues cuídate, le digo, dice, sí, dice la circulación y todo eso. O sea, hay una angustia, hay una preocupación, hay una tristeza, pero no un arrepentimiento, hermanos. No un arrepentimiento. Y la gente vive así, hermanos. No tiene un arrepentimiento, no vive. Estoy hablando acerca de la tristeza que causa muerte, hermanos, que es del mundo. Entonces, causa una tristeza que produce muerte física y muerte ¿qué? Espiritual, ¿no? Muerte física y muerte espiritual, ¿no? Vemos el ejemplo de Judas, ¿no? Un hombre que estuvo con Jesús, que no fue convertido, no lo alcanzó, no tuvo esa convicción de pecado, siempre tuvo una doble intención, y cuando traicionó a Jesús, pues no tuvo un arrepentimiento, un remordimiento, y fue y acudió al mal camino, ¿no? Fue y se ahorcó este varón. La gente vive en sus pecados de esa forma, hermanos. Saben que le están fallando a su esposa, saben que le están fallando a sus hijos, saben que están robando, saben que están mintiendo y no dejan ese pecado. No dejan ese pecado y eso les produce tristeza porque no deben de ser así. Yo primos que todavía siguen tomando, me ven y me dicen, primo, ¿qué hiciste para dejar de tomar? ¿Qué hiciste? Cuando les hablo de Dios, lo que hacen es alejarse. No quieren dejar su pecado, hermanos. No quieren dejar su pecado. Y me dice, yo quisiera dejarlo, pero no puedo. Eso quiere decir que hay un arrepentimiento en ellos. Eso quiere decir que hay un remordimiento, que saben que su vida está mal. Y eso hace que muchas veces ellos sigan y pasen años y años y años. Otro familiar que igual pasó de la misma situación, llegó a la iglesia, le compartí, hermanos, estuvo compartiéndole, él entendió, vio, Dios le habló, Dios le ayudó, y de repente, él estaba mal económicamente, de repente Dios le llenó sus graneros, se los llenó, y en un momento Dios le dijo, a ver, o estás allá o estás acá. Y no que fuera malo que Dios le había bendecido, porque Dios le llenó sus graneros. Pero Dios le dijo, oye, ven, sígueme, ya deja tu pecado. Él decidió irse y dejar a Dios y no seguir. Al lapso aproximadamente de 10 años, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su empresa. Y hoy está en la ruina, está mal. Porque causó tristeza, porque causó dolor, porque causó angustia, pero no hubo un arrepentimiento, no hubo un dolor, solamente sintió culpas, solamente sintió vergüenza, pero no hubo un arrepentimiento, no hubo algo que dijera, sí, está bien. La Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparte, alcanzará misericordia. Nosotros, hermanos, nosotros debemos de entender esto. No está aquí en nosotros, hermanos. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? El que encubre sus pecados, el que encubre, lo está encubriendo para sí y para la gente, pero ¿quién sabe el corazón? ¿Quién sabe lo que está viendo? El Espíritu Santo es el que escudriña la mente y el corazón. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, no va a salir adelante emocionalmente, con su familia. Siempre va a tener esa aflicción en su corazón, que sabe que está mal y está encubriendo su pecado. ¿A quién le pasó así, hermanos? Al rey David. Un tiempo encubrió su pecado, hasta que vino el Espíritu Santo y lo confrontó.
En el Salmo 51 vemos ahí cómo él derrama su corazón y le pide a Dios que le perdone sus pecados. Y dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Una persona que encubre sus pecados vive en tristezas, vive en persecución, vive en condenación. Aquellos que están viviendo en adulterio se están escondiendo de que no los vean. Aquellos que están viendo cosas obscenas en el teléfono están tratando de cubrir una apariencia, pero no es así, hermanos. No es así. Allá afuera es el pecado, allá afuera está la tristeza, allá afuera está la condenación, allá afuera está la muerte física y espiritual. Amén. ¿Cuál sería la segunda parte, hermanos, que queremos ver? La tristeza. Ahora aquí es donde quiero hablar al pueblo de Dios, a la iglesia, y decir que tenemos que arrepentirnos. De hecho, el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Y qué significa arrepentimiento, hermanos? Quisiera empezar con una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Para ti, cuando te dicen, oye, tienes que arrepentirte, ¿qué se te viene a tu mente? Lo primero que se te viene a tu mente, ¿qué es? ¿Quién me dice? Cambiar de rumbo. Cambiar mi forma de ser. Pedir perdón por lo que hice. ¿Quién más? No volver a cometerlo. Aceptar qué, perdón? Aceptar el error. ¿Quién más? Reconocer que hice mal y que hice bien. Sí. Yo lo interpretaba de esta forma, hermanos. Fíjate bien, yo lo interpretaba. Arrepiéntete, y hay quienes interpretan. Y hay muchos en la iglesia o en las iglesias que lo pueden interpretar así. Arrepiéntete. Es como, te arrepientes o Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno. Arrepiéntete, deja esto, o si no Dios va a traer juicio sobre de ti. Arrepiéntete, haz esto, o si no haces el otro. Si no haces esto, va a pasar esto, esto y esto. Si no te arrepientes, va a pasar esto, esto, esto y esto. ¿No lo interpretaban ustedes así, hermanos? Hay muchos que lo han interpretado así. Yo lo interpretaba así. Y era algo erróneo. La palabra arrepentimiento en el original significa metanoia. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de parecer, cambio de mentalidad. Dejar de estar haciendo lo que vienes haciendo. Entonces, si vamos al versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, la tristeza, la aflicción que es según Dios, produce metanoia. ¿Para qué? Para salvación. Produce un cambio de pensar, un giro totalmente diferente. Cuando Dios nos salvó, hermanos, cuando Dios nos perdonó, Él nos salvó del pecado y de la muerte eterna. Pero algunas cosas, como en mí, en lo personal, hermanos, cuando Dios me perdonó, me quitó de una forma sobrenatural. No es misticismo, de verdad se lo digo, no es misticismo, pero a mí me quitó Dios de así de la nada las groserías. De la nada me quitó el persinarme. Ya después ya no me persinaba. De la nada me quitó el pelearme, hermanos. Lo agresivo. Yo era muy agresivo. Yo me peleaba con King Kong y Godzilla, hermanos. Y de verdad, de la nada me lo quitó. De lo que no me quitó. Ya después yo dije, ay Dios. Y hoy en la actualidad me da miedo. Porque yo me conocía o sabía cómo era, hermanos. Yo no me dejaba. Y cuando veo así, me da miedo. Me da miedo, hermanos. Y no puedo, hermanos. No puedo. Porque fue una obra sobrenatural. Yo no puedo. Entre otras cosas, hermanos. Pero me dejó otras cositas por ahí. Muy, muy, muy escondidas, hermanos. Que es la idolatría. Me dejó el egoísmo. Me dejó ¿quién me ayuda? A ver, díganme ustedes. A ver. Digo, seamos sinceros los hermanos.
Lo valiente. ¿Quién más nos dejó Dios? A ver, díganme. Los enojos, hermano, ¿no? Los enojos. ¿Qué más? La gula, el orgullo, hermano. ¿Qué más nos dejó? ¿No? La maña, la malicia, ¿no? Nos dejó ahí todo ese tipo, los amonitas, ¿no? Los filisteos ahí, que fueran espinos ahí en nuestros ojos y todo eso. Y yo le digo, Dios, ay, Señor, me hubieras quitado mejor eso. Tengo que trabajar contigo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios, hermanos? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios, no? En la iglesia de Corintios se jactaban de los dones, ¿no? Se cantaban de los dones. No había amor, no había ese caminar con Jesús. Entonces, ese Pablo, un buen padre de pastores, vino y los exhortó y les habló y les dijo, ¿no? Los exhortó y incluso en el 1 de Corintios me parece, le dice, oigan, ¿quieren que vaya con vara o quieren que vaya con lazos de amor? O sea, ¿quieren que vaya bien o quieren que vaya con vara? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos vieron la exhortación de Pablo, que se arrepintieran. Entonces, en la segunda carta de Corintios, lo que hacen es que estos hermanos lo que hacen es que se arrepienten, no para salvación, sino porque había algo en su corazón que Dios tenía que trabajar. Había en su corazón algo que estaba trabajando. Y ellos estaban a lo mejor igual que nosotros, ¿no? Igual que en las iglesias, ¿no? Muchas veces estamos llenos de orgullo, de soberbia, de envidia, de lujuria, de mentira todavía, de chisme, de murmuración, ¿no? Algo que todavía caemos, algo que todavía estamos practicando en el pecado y que no es agradable delante de Dios. Y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, ese arrepentimiento que produce para salvación es eso, hermanos. Es eso, no para condenación. Porque los hijos de Dios, quienes estamos en alguna situación de pecado o que hayamos fallado, los que somos hijos de Dios, ya no recibimos esa condenación. Ya no sentimos eso como que, a ver, el hermano está practicando el chisme, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo viene, o el enojo, como él decía ahorita, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo le viene y le dice, no tienes que hacer eso, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. ¿Sí es así? Ojo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y le dice con tanto amor, hijo, no me agrada esto, no es bueno que se hace así. Y trae una convicción y dice, sí, cierto, Padre. Escucha la voz del Padre y trae una convicción y dice, es cierto, Señor, perdóname. ¿Y por qué le pide perdón? Porque trae un dolor a su corazón. Porque no le falló a lo mejor a sus hijos que le gritó. ¿Le falló a quién? Al Padre. ¿Han sentido eso, hermanos? ¿Han sentido ese dolor? Ese es un dolor para arrepentimiento para salvación. No para condenación, no para culpa, no para vergüenza. Cuando un hermanito está fallando, cuando una hermanita está fallando, lo que tenemos que hacer nosotros es exhortarlos en amor. Exhortarlos en amor y decir, hermanito, mira esto, el otro. Pero no te preocupes, yo entiendo, te comprendo. Pero no para condenación, no para señalarlo, no para juzgarlo. Porque eso hace que dividan las iglesias, eso hace que dividan el cuerpo de Cristo, eso hace que haya heridas en el cuerpo de Cristo. Sino dice la Biblia que nos exhortemos los unos a los otros, ¿en qué? El pecado se corrige con misericordia y verdad. El amor es el que tiene que prevalecer, hermanos. El amor es el que tiene que prevalecer en nosotros. ¿Por qué? Porque en eso tiene que haber una distinción entre las demás iglesias, entre las demás denominaciones, entre en el mundo. Decía yo que cuando Dios nos dejó, cuando nos salvó, sí, nos salvó del pecado, de la muerte. Eso nos hace libres, libres no para pecar, libres para amar, libres para perdonar, libres para caminar en integridad, en santidad, libres para, cuando alguien se equivoca, saber que también
yo también me equivoqué igual. Saber que cuando alguien se está equivocando, tener cuidado y temor de Dios, que no puedo juzgar a mi hermana porque yo también puedo caer en ello. ¿O no es así? La iglesia tiene que caminar en esa santidad, en esa integridad, pero en amor, no para condenación, no para sentir esa condenación que el diablo trae. Más adelante les voy a dar un ejemplo y más les va a caer el 20, hermanos, en la cual Dios me habló y me quitó de ese engaño. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco, que nosotros tenemos que ir viendo que cuando nosotros nos equivocamos, en la iglesia cuando se llega a equivocar, cuando tú vienes aquí y cometes un error, cometes un pecado y lo sigues practicando, muchas veces queremos obligar al hermano que cambie, queremos decirle, tienes que dejarlo. Hermano, Dios me ha dado a saber que la obra es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar por el hermano, orar por él y pedirle a Dios, decirle, Dios, ayúdalo. Sí, no consentirle el pecado, no, hermanos, no. Obviamente si viene un hermano aquí borracho, alguien está borracho y, es que dijo que no, hermanos. Tenemos que nosotros ser diligentes en la obra del Señor y que el Espíritu Santo nos guíe a cómo llevar al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de parecer, un cambio de mentalidad. Es saber que ya no tenemos que ser así. Si yo era orgulloso, como decían ahorita, el orgullo nos dejó Dios, traer y decir, Señor, yo tenía que hablarle a mi esposa y no le hablé. El Espíritu trabaja ahí, el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros. Está trabajando en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad. Muchas veces en las mujeres cuando son ostentosas, cuando se ponen un arete de más, ¿no? Y dice, creo que esto no se me ve bien. No, esto no. Es el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Cuando la mujer tiene al Espíritu, sabe lo que le está hablando su padre. Y dice, no es correcto. Pero cuando una mujer no es sujeta, pues no le importa, hermanos. Y no es que Dios la deseche, a lo mejor ya la perdonó Dios, ya nació de nuevo. Pero Dios tiene que seguir trabajando y moldeando su carácter. Decía un predicador que las mujeres más piadosas y las mujeres con un carácter hermoso son las mujeres que han pasado aflicciones y pruebas muy difíciles. Muy difíciles. Una mujer o un varón, para que pueda cambiar su carácter, Dios tiene que pasar por diferentes pruebas, diferentes aflicciones, para reconocer que Dios lo está moldeando. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios sigue trabajando, el Espíritu Santo sigue trabajando. Ya como aquella persona que ya tiene ese conocimiento, dice, esto no lo debería decir, perdóname. Es el Espíritu. Más cuando uno ya endureció su corazón, tú le dices a tu esposa, a tu esposo, tú le dices, oye, tienes que hacer, todo lo tomas a mal, es que esto, es que el otro. Y hay un endurecimiento, hermanos. Cuando a un hermano tú le dices, hermano, el otro, ¿y tú qué me tienes que decir? ¿O tú qué me tienes que hacer? Eso ya no está bien delante de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. No para salvación. Por amor a su alma, por amor a Él y por amor a la iglesia. Y es algo que nosotros debemos de entender y cuidar las almas que vienen llegando. Cuidar las almas que vienen llegando. ¿Para qué? Para que esa alma, nosotros mismos que ya tenemos una madurez, contagiarlo y guiarlo. Guiar a esa persona, guiar a esa mujer, guiar a ese varón. ¿En cómo? Para que pueda crecer espiritualmente, hermanos. El arrepentimiento que trae para salvación es algo que nosotros tenemos que meditar y estarnos escudriñando nuestro corazón constantemente. Señor, ¿qué es?
Lamentablemente yo he hecho las preguntas así a algunos hermanos, y les he dicho, oye, ¿tú crees que todavía hacemos esto? No, ¿cómo crees? Ya no hacemos nada de eso. Y hay un engaño, hay un autoengaño de pensar que ya no están cometiendo errores, que ya no están pecando. Hermanos, todavía hay pensamientos impuros, todavía hay pensamientos inicuos, todavía hay pensamientos de amargura, todavía hay pensamientos de aprobación del hombre, y todo eso hace que no le agrade a Dios. Ahora, ¿eso qué trae? ¿Condenación y culpa? ¿Vergüenza? No, debe de traer una convicción, debe de traer algo genuino en nuestras vidas, en decir, Señor, yo sigo igual, Señor, perdóname. Yo, Señor, yo. No tiene la culpa mi esposa, no tiene la culpa mi esposo, no tiene la culpa mis hijos, no tiene la culpa el hermano, el pastor, no. Yo, Señor, yo. Yo siempre lo he dicho, y cuando yo recién me convertí, Dios me enseñaba muchas cosas. Y algo que me decía Dios, me decía, no quiero que vengas conmigo con etiquetas, con etiquetitas. El que yo soy el inocente, yo soy el que sufre, yo soy el que, aquí etiquetas el sufrido, el inocente, el que esto, el que el otro. No vengas así. Quiero que vengas con un corazón genuino, con un corazón sincero. ¿Qué te está pasando? Dime qué quieres, yo te voy a ayudar, pero ¿qué quieres? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere en su pueblo, en su iglesia. Que tú seas sincero delante de Dios y digas, Señor, soy un soberbio, Señor. Soy soberbio. No tengo nada de humildad, nada. Ayúdame. ¿Se va a enojar Dios? ¿Te va a condenar? No, te va a ayudar, te va a dar su mano y te va a levantar. Porque Dios quiere sus corazones, hermanos. Esa metanoia, ¿no? De decir, Señor, yo no estoy cambiando. Yo ya llevo aquí 5, 10, 15 años, Señor, y sigo en lo mismo, Padre. Sigo en lo mismo. ¿Qué está pasando en mí, Señor? Hay mucha apatía en las iglesias. Hay muchos hermanos en las iglesias que ya van 20, 30 años y siguen sentados. Y dicen, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Yo no me quiero quedar así. Yo no quiero quedarme así. Yo quiero trabajar para tu reino. Yo quiero decir algo, hermano. Padre, yo quiero servirte, Señor. Y tener siempre ese corazón avivado, hermanos. Y tener siempre esa relación entre el Padre y el Hijo. Entre Padre e Hijo. Entre Padre e Hijo. ¿Qué te habló Dios? Si yo te pregunto ahora, ¿qué te habló Dios? Hace unos días, todavía estoy como en algunas cosillas que Dios está puliendo mi fe. Y mira cómo la pule, hermanos. Hay veces que te tienes que aventar al vacío, hermano. Hay veces que te tienes que aventar al vacío y dice Dios, aviéntate. Señor, pero no hay nada. Sí, está mi mano. ¿Seguro? Sí, aviéntate. Te avientas. Hay muchos que nos aventamos, pero con paracaídas o con algo, con un lazo. Dice, no, Dios, suéltate. Y le platicaba a mi hijo, muchas veces le platico a mi hijo algunas cosas y le digo, hijo, fíjate que así. Y lo único que me dijo, mi hijo me dijo, ¿y qué te dijo Dios? Mando a traer a mi hija. Digo, hija, ¿qué crees? Estoy pasando esto. Y me dice, ¿sabes qué, papá? Yo no intervengo. Pregúntale a tu papá. Hermanos, hay veces que Dios nos deja en esa situación. Nos deja sin consejo del hombre. Nos deja sin consejo de la persona, de la esposa. Y hay veces que a mi pobre de mi esposa la traigo su cabecita revuelta al 100 por hora. Dice, ¿cómo pienso? Pero esa es la labor de un predicador, hermanos. Es la labor de un predicador que Dios constantemente le está enseñando para transmitirlo a su pueblo, hermanos. Para que se identifique su pueblo con él. ¿O no se identifican así, hermanos? En donde uno es enseñado por el Espíritu Santo y dice, y dice Dios, ve y enséñalo. Y digo, ay Dios, sí es cierto. Hay veces que tienes que entender, hermanos, que eres tú y Dios nada más. Eres tú y Dios. No hay otra persona. No hay nadie, hermano. Aviéntate al vacío y dices, Dios, agárrame, Señor, agárrame.
porque es cuestión de fe. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Dios muchas veces te tiene que dar la torta de la fe, pero esa torta de la fe tiene que estar en el horno y tiene que calentarse y muchas veces dices, no, me la como fría. No, caliéntala. Y créeme, hermano, a Dios no se le quema. Él tiene programado todo. Pero es algo que nosotros no hemos entendido y que tenemos que pasar ese proceso. Como hijos tenemos que pasar este proceso para confiar en Dios. Aquellos que hemos nacido nuevo, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos tenido ese cambio genuino, sabemos lo que está hablando y sabemos lo que el Espíritu Santo está hablando. Amén. Y es algo que nosotros debemos de saber. ¿Qué es lo que estás fallando tú ahorita, hermanos? No es un remordimiento, no es una culpa. No es algo que tienes que estar, tienes que estarte arrepintiendo de decir, ya dije esto, Dios me va a mandar al infierno, Dios me va a condenar. No, hermanos, no. Dios, dice la Biblia, que Dios castiga al que ama y reprende al que toma por hijo, golpea al que toma por hijo. Entonces, Dios nos enseña en este caminar como hijos, no para condenación, no para culpa, no para que estés atribulado. Él nos da la libertad de seguir adelante, pero es para que nosotros caminemos en esa libertad de que somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Alguien se ha equivocado de aquí, hermanos? Alce su mano, ¿quién se ha equivocado? ¿Quién ha cometido pecado de aquí? Sinceramente. Yo, hermano, todos, no somos infalibles. Infalible nada más. ¿Quién? Nada más. Tenemos errores. Y Dios nos llama a ser como Cristo, a perfeccionar su obra, como la aurora que va en aumento. Y tenemos que seguir adelante, y eso no nos tiene que desanimar. Cometimos un pecado, Señor, perdóname. Es para arrepentimiento, perdóname. De verdad no tenía que hacerlo, perdóname. Yo se los he compartido, yo fallé, pequé. 2 años de sufrimiento, de llorar. Señor, ya me desechaste. Señor, ya perdóname. Señor, eso. Él sabía, hasta que un día me habló y me dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni cosa creada nos separará de mi amor. Y empecé a llorar, hermanos, y restauró mi corazón Dios. Pero Él causó dolor, causó tristeza y un arrepentimiento para salvación. No de culpa, no de condenación. Sí lo sentía en ese momento, porque yo no sabía, hermanos. Pero Dios me lo ministró. Y hoy te lo comparto, hermanos, que cuando tú caigas, no para que tengas la libertad de caer, y que Dios, porque te vuelves religioso, y entonces no estás arrepentido, y entonces no eres hijo de Dios, porque tú vas a agarrar el pecado para excusa, para pecar, hermano. No. Porque hay unos que dicen, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Se pierde, y hay doctrinas que dicen, ¿se pierde o no se? Mira, hermano, te voy a decir lo que yo sentí de Dios que me dijo. ¿Te preocupa que se pierda? Si te preocupa que se pierda, pues porque te preocupa porque quieres ir a pecar. Pero un hijo de Dios, quien es hijo de Dios de aquí, ¿alguien se preocupa por salir de la iglesia e ir a pecar? Pues no nos interesa pecar, ¿o sí? No nos interesa ir con una mujer o emborracharnos o decir groserías o estar viendo cosas ilícitas. No nos interesa, ¿o sí? No, se pierde o no. Si no se pierde, digo, qué bueno, ¿no? Si se pierde, bueno, pues tengo cuidado, pero no voy a vivir cargando mi salvación. No voy a ir cargando, ya hice esto, y estar viendo que ya se me ensució el zapato, ya pequé, ya me manché aquí, ya hice esto, ya hice el otro. No, hermanos, yo creo que tienes que caminar en esa libertad y en esa seguridad que ya Dios te perdonó y no traer esa condenación. Y caminar con Dios con temor y temblor, escudriñando las Escrituras. Y si a Dios le dice, no te enojes, pues ya no te enojes. Señor, ¿por qué me enojo? Porque eres inseguro, porque quieres las cosas perfectas. Señor, ¿por qué eres soberbio? Porque te sientes perfecto. Señor, ¿por qué ando en esto? Pues porque todavía te falta esto, tienes que cambiarlo, tienes que hacer esto. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí nos entendemos, hermano? Cuando hay amargura en la mujer, Señor, la verdad, estoy amargada, Señor, estoy amargada.
Pues sí, hija, pero dice la Biblia, deja la amargura. Esfuérzate, mujer. Esfuérzate, ¿no? Cuando hables, cuando digas... ¿Sí me explicó, hermano? Hay veces que nosotros somos dados a enterarnos de las personas o a divulgar lo que otra persona te comentó, ¿no? Y quieres saber lo que le está pasando al hermano, a la hermana, el chisme, quieres saber y dices, ¡ay! Señor, cierra mi boca, Señor, cierra. Esto no te agrada, esto no te agrada, esto no te agrada, ¿no? Quienes nos damos a las mujeres, vemos a las mujeres, Señor, guarda mi vista, guárdame, Señor. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando en algo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos batallando en un pecado? No para salvación que trae este mundo. No para tristeza este mundo que trae muerte, sino para salvación. En decir que el Espíritu Santo te está escudriñando y te está diciendo, tú tienes esto, tú eres esto, en una situación no como un juicio, como señalarte, Jesús, sino decir, Señor, de verdad soy yo soy esto, yo soy así, Señor, ayúdame, porque no glorifico tu nombre, Señor, no glorifico tu nombre, Señor, ayúdame, porque no quiero que digan allá afuera, para ser como Él, no, la verdad es que no, para ser como ella, no, mira cómo le va, se cambió de religión y mira ahora cómo le va, no, hermanos, no. Hay quienes vemos muchos las situaciones que nos pasan, las pruebas, como una desgracia. Sí son cosas fuertes, lamentables, pero la Biblia dice que Dios nunca nos va a dar una prueba más allá de la que no podamos aguantar. Él es fiel, hermanos. Él sabe cómo probarnos. Él sabe cómo pulir nuestro corazón. Y hay veces que no es agradable, hermanos. ¿Cómo tiene que pulir Dios el orgullo? Con humillarte. Con humillarte, hermano. ¿Cómo Dios va a pulir tu soberbia? Con humillarte. Con humillarte. Y es algo que nosotros no queremos entrarle. Y por eso es que hay muchos que se van. Dicen, no, la verdad yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que me deje de mi hermano que me ofendió. No estoy de acuerdo. Aquí dicen que perdone, no, pues ¿cómo lo voy a perdonar lo que me hizo? No, está loco, están locos ahí, vámonos. No. La tristeza que trae este mundo es para muerte. La tristeza que trae para arrepentimiento, que es de Dios, es para salvación y vida eterna. Porque ya no vivimos nosotros en nosotros, hermanos. ¿Quién vive en nosotros? Tu cuerpo ya no te pertenece. Tu vida ya no te pertenece. Tu trabajo ya no te pertenece. Nada te pertenece. A ti ya nada te pertenece. ¿Quién compró con su preciosa sangre tu vida y tu alma? Ya no eres de ti. Ya no te pertenece. Si a ti te dicen algo, es ahí donde Dios va a trabajar. ¡Ay, Señor! No, dice Jesús, me dijeron a mí. Esto me pertenece a mí. Deja, yo lo arreglo. Ah, bueno, Señor, está bien, tú arréglalo. Me dolió, pero bueno, está bien. ¿Es fácil llegar ahí? No, hermanos. No. Porque todavía estamos en un cuerpo corruptible. Todavía estamos en la carne. Y si no cuidamos esto, nos bajamos de la cruz. Pablo decía, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. O sea, tú tienes que estar con Cristo crucificado en la carne. ¿Sí me explico, hermanos? En la carne. ¿Y cuál es la carne? El ego, la avaricia, la envidia, la lujuria, la mentira. Con Cristo estás aquí crucificado. Y mientras estés crucificado, la carne está crucificada. Y el egoísmo y el orgullo y la soberbia están ahí. Pero si bajas de la cruz, entonces eres un carnal. Y entonces ya no estás con Cristo. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tenemos que estar nosotros en la cruz. Padecer como Cristo padeció con nosotros. Y es algo que muchos no quieren entrarle. Y es algo donde muchos de los que estamos aquí, de los que están en la iglesia, en algún momento
se van a apartar. Y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto. Muchos hermanos que yo conocí cuando yo entré, a la hora ya no están. Hay unos que ya hicieron su vida, hay unos que ya no están, están como hijos pródigos, y hay otros que ya no están en el camino de Dios. Y es una tristeza. ¿Por qué? Porque no entendieron esta palabra. No entendieron que el proceso es de un arrepentimiento, constantemente un arrepentimiento. Hermanos, es un regalo, el arrepentimiento es un regalo de Dios, porque hace que estés a cuentas con Dios. Yo día con día, en las noches, con mi esposa, le pido perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque tuve un mal pensamiento. Señor, perdóname porque malví a una persona. Señor, perdóname porque tuve este pensamiento de esta mujer. Señor, perdóname porque tuve este pensamiento de este proveedor. Señora, perdóname porque tuve este pensamiento de esto. Perdóname, perdóname, perdóname. Y Dios ve un corazón noble y es sensible al Espíritu Santo. Amén. 4 personajes en las cuales los vamos a ver nada más los puros versículos. 4 personajes en las cuales se arrepintieron y Dios tuvo misericordia. Uno de ellos es Manasés, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 12 y 13. ¿Quién era Manasés, hermanos? Era un rey de Israel. Es más, el más perverso, hermanos. El más perverso. Ese hombre llevó a sus hijos a sacrificar a Moloc. Ese hombre cometió cosas muy fuertes. Muy fuertes. Como dijéramos hoy en día, no tenía perdón de Dios. Alguien por ahí decía que si Dios perdonó a Manasés, ¿qué pecado no puede perdonar, hermanos? Fíjate lo que dice. Manasés, segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice, vamos a verlo en el 11. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, versículo 11, perdón, 33, 11 al 13. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén. Fíjate qué hermoso es Dios, hermano. O sea, qué hermoso es Dios. Este es el corazón de Dios, hermanos. O sea, el pecado por más fuerte que sea, Dios lo restaura. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. O sea, tenemos un Dios tan hermoso, tan grande, que Él lo que quiere nada más es que te arrepientas, que cambies de tu forma de ser. Dice que Manasés le oró, se humilló y fue atendida su oración. Pero fue un arrepentimiento genuino y fue restaurado. O sea, él había matado ya a sus hijos. Él ya había matado a mucha gente. Él había adorado a los ídolos, a Moloc, a muchos ídolos. Y no le importaba por la avaricia, por el poder, por cosas personales de él. Y dice Dios que fue y pues fue puesto en angustia. O sea, trajo a un ejército de por allá. ¿Y cuál sería hoy en la actualidad de todo esto? Pues muchas veces Dios trae aflicción a nuestras vidas, enfermedades, problemas, situaciones económicas, en las cuales Dios quiere que reaccionemos. No para hacernos sufrir, sino para hacernos volver a Él, a nuestras cámaras, a estar en comunión con Él, para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y Él restaura ese corazón y Él restaura ese pecado, hermanos. Amén. ¿Cuál fue otro, hermanos? Otro, Zaqueo. En el libro de Zaqueo, en el libro capítulo 19, Lucas 19,
19:8. Lucas 19. Capítulo 19, versículo 18. Perdón, 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, un hombre que estuvo en pecado, en sobornos, en cosas que no eran buenas, defraudando a la gente o comprando de más, no lo sé, él se arrepintió. Y Jesús testifica esto y dice, hoy ha venido salvación a esta casa. Cuando una persona se arrepiente, Dios trae salvación. Como ahorita mencionamos al hermanito, yo estoy dejando estas cosas, yo estoy dejando. O sea, el Espíritu Santo está trabajando en él. El Espíritu Santo está trabajando y no lo deja. Y oremos como iglesia por el hermano para que Dios lo siga levantando, hermanos. Oremos por el hermano para que Dios lo siga levantando y traiga un alma más al Señor. Una persona cuando se ha arrepentido, el Espíritu Santo lo testifica. Ahora vamos a ver dos personajes. Aquellos que sintieron remordimiento, pero no cambiaron, no se arrepintieron. En el libro de Hebreos, capítulo 17, Hebreos 12. No sé qué le pasa a mi vista, que tengo que arrepentirme. Capítulo 12, versículo 16. Dice, no sea que haya alguno fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. O sea, Esaú lo que hizo fue que cuando vendió su primogenitura, él le llegó un remordimiento, pero no un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Perdió la bendición de Dios. Y después ya quiso recuperarla y ya no se pudo. O sea, no se arrepintió. Fue algo que nosotros, muchas veces, lo que hablábamos allá afuera, muchas veces la gente perece, pierde familias, pierde la bendición de Dios, pierde las cosas que Dios les está dando, pero no hay un arrepentimiento. Otro pecado que fue muy fuerte, el pecado de Acán, en el capítulo 7, en el libro de me parece que es, ahorita les digo. En el libro de Josué 7, ¿ya lo tienen, hermanos? Josué 7:20. Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué. El contexto de esto es que, hermano, fueron a pelear una batalla, Josué, y la habían perdido, perdieron esa batalla. Pero Dios había dado el orden, había dado el mandamiento que no agarraran nada de los ídolos de ese pueblo, ¿no? Que todo lo dejaran. Pero hubo un hombre que le ganó la avaricia, el ver las cosas hermosas. Y cuando perdieron, lloró el pueblo de Dios. Y cuando perdió, dijeron,
¿Por qué, Dios? Si tú estás con nosotros, ¿por qué pasó todo esto? Y Dios les dice que habían pecado. Entonces Josué empieza a investigar y resulta que uno de una tribu, que se llama Acán, fue el que tenía ese ídolo. En el versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un ligote de oro de peso de 50 siclos, por la cual codicié y tomé. ¿Qué estaba pasando en este hombre? El pueblo de Dios, el pueblo que estaba caminando con Dios, ¿qué había? Avaricia. El pueblo donde Dios los estaba dirigiendo, había avaricia, había codicia, había cosas en las cuales todavía el corazón, la carne se deleitaba. ¿Y qué pasó con este hombre? En el versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro y sus hijos y sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbéate Jehová en este día, y todos los israelitas lo apedrearon. O sea, fue muerto en su pecado. Este hombre confesó su pecado no con un corazón humillado, sino fue por vergüenza. Fue expuesto a su pecado. Y Dios no quiere esto, hermanos. Si Dios te encuentra ahorita con algo, si Dios te encuentra con un pecado, debe de haber una culpa, sí, una tristeza, sí, pero para arrepentimiento, para salvación. Es decir, Dios, perdóname. Hoy estoy viviendo así de esta forma, Señor. Hoy, como el pueblo de Israel, todavía me gustan los deleites de allá afuera, Señor. Perdóname. Amén. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Qué te lleva a este arrepentimiento, hermanos? Ya dijimos que es una metanoia, un corazón de mente, un cambio de mente. Un cambio de mentalidad. Y de corazón producido por Dios. El verdadero arrepentimiento incluye dolor por haber ofendido a Dios, incluye odio al pecado y produce frutos visibles. No es una condenación, no es una culpa, es un cambio de mentalidad que vas a dar frutos, que produce dolor y que incluye odio. Una persona que su esposa le falló a su esposo, ese hombre que le fallaron, va a odiar el adulterio, hermanos. Y cuando hagan una broma de adulterio, en vez de que se ría, ¿qué le va a causar? Odio. Odias ese pecado de adulterio. Hay bromas de adulterio que se dicen y la gente se ríe, pero no saben el dolor que le causa a la otra persona. Una persona que fue alcohólica y que por ese alcoholismo perdió a su familia, odia el alcohol, odia ese pecado. Una persona que cometió ese tipo de pecados, como ¿cuál otro, hermanos? ¿Cuál otro me pueden decir? Adulterio, fornicación, en brujería, en hechicería, en pleitos, en chismes, en murmuración, por murmuraciones, tu familia está dividida, odias ese pecado. Por vicioso, odias por perezoso,
odias ese pecado porque la mujer lo dejó por la pereza. Ahora hay que entender algo bien importante, hermanos. Hay que entender algo bien importante. Muchas veces podemos estar engañados que no puede ser un arrepentimiento genuino. Hay personas, o hay hijos, o hay hijas que viven en remordimiento, no en arrepentimiento. Y vienen a la iglesia por remordimiento. Y la hermana viene por remordimiento, no por arrepentimiento. Y cuando uno ha entendido por remordimiento, lo que hace es poner yugos a las personas. Y se vive una iglesia legalista. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y si no haces esto, Dios te va a castigar. Y si no haces esto, Dios te va a hacer esto. Y si no haces, entonces vives con una opresión. Y vives en un legalismo. Y eso se le llama abuso espiritual. La iglesia está abusando espiritualmente de los feligreses. Y eso no es agradable a Dios. Cuando tú vives o cuando alguien te predica de que si no haces esto, te va a pasar esto, y si no haces el otro, eso es un abuso espiritual. No tiene que haber entre nosotros esto, hermanos. Tiene que ser una convicción del Espíritu Santo. Predicar, llevarlos al arrepentimiento y tratarlos en ese amor. Un remordimiento, cuando vives el remordimiento, la mujer se amarga. Y lo que hace, viene a la oración por una imposición. Viene a la iglesia por una imposición. La hija viene, el hijo viene porque se les está imponiendo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y se les impone. Y es un remordimiento. Entonces, muchas veces los hermanitos, los hijos, se van de la iglesia y se apartan. Y si no te arrepientes, Dios va a tratar contigo y es mejor que te arrepientas. Y lo que hacen los hijos, dicen, déjame en paz. No quiero saber de tu Dios nada. Nada. Déjame en paz. No quiero saber de ese Dios castigador. No quiero saber nada. Déjame. Y los hijos se van. Y el mal testimonio de los padres. Déjame en paz. No quiero saber eso. Porque no se arrepintieron de una forma como dice la Biblia, sino viven en remordimientos. Yo me arrepentí en remordimiento, hermanos. Hasta que Dios me quitó esa vena. En una ocasión que yo iba a servir al Señor y me peleé con mi esposa o discutí con mi esposa y me salí e iba a servir al Señor. Pero fíjate cómo las cosas, Dios en su amor y en su misericordia, cómo Dios trató, ¿no? Y cuando yo me fui, vino esa voz y me dijo, si tú no te regresas, te va a pasar esto y esto y esto. Si no te regresas a restituir con tu esposa y si no vas por ella, va a pasar esto y esto y esto. Tienes que regresar y habla con tu esposa y llévatela. ¿De quién será esa voz, hermanos? De Dios. De Dios. Si no te vas y si no te regresas, voy a tratar contigo. Y de repente vi 3 pajaritos ahí en la carretera. ¡Ay! Dice, así vas a padecer. Hermanos, cuando iba a dar el volantazo, oí otra voz que me dijo, no es así. ¿Cómo no es así, Señor? Yo estoy escuchando, estoy acostumbrado a esta voz. Sí, pero yo no soy así. Entonces, lo que tú tienes es un remordimiento. Le dije, a ver, espérame, Señor. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? A ver. ¿Qué hiciste? Pues, Señor, no estuve bien con mi esposa. ¿Hiciste mal o hiciste bien? No, pues, está mal. ¿Y está bien que te vengas solo o está mal? No, pues está mal. ¿Te hace falta tu esposa? No, pues sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es ir con ella. Y ya no volver a hacer lo mismo. Ok. Ve. Sigue adelante, no te va a pasar nada. Yo te voy a cuidar. En una era remordimiento, culpas, condenación. Culpa, condenación. Y en otro era una convicción de que ya no tenía que portarme de esta forma. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Esta
o esta? La segunda, convicción. Porque Dios trata con ese amor, con ese amor. Quiero dejar claro que Dios te habla de una, de otra y de otra forma. Si no llegas a entender, bueno, pues como un buen padre tiene que darte tu tunda. ¿Sí me explicó? Tiene que tratar contigo. Pero Dios primeramente te hace entender que estás mal en algo que tú no entendías. Porque Dios no es como nosotros como con los hijos. A la primera vamos y le damos, ¡pum! Y toma. ¿No hemos cometido ese error? Que a la primera no les explicamos. En una ocasión yo le iba a pegar a mi hija. Le iba a pegar. Y me dijo mi hija, papá, está bien, pégame. Solamente dame una explicación, el por qué me estás pegando, porque no he entendido. Ay, hermano, parece que me echaron una cubeta de agua fría. Dije, sí, cierto, perdóname. ¿Cómo es Dios, hermanos? Domingo pasado prediqué esto y una hermana estaba así, dijo, hermano, gracias por compartir esto, ¿no? O sea, Dios, gracias a Dios, porque la hermana estaba pasando por una situación. Y esa situación era de que su familia, a sus familiares, los habían metido a la cárcel. Entonces ella sentía esa condenación, es decir, tú eres cristiana, tú tienes que ayudar, párate por la verdad, tú eres la primera que tienes que servir, tienes que hacer esto y el otro. Y le decía, hermana, ¿tienes para ayudar? ¿Tienes para ayudar? No, hermano. Entonces, ¿por qué te sientes así? Es que no tienes, hermano. Bastante haces con orar por ellos. Si quieres ir a ayudar, pues lleva un kilo de plátanos, un kilo de mangos. Eso es lo que tienes y sírveles. Y aquí están. Y apóyalos y está con ellos. Nada más. Pero si no puedes dar, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? ¿Sí me explico, hermanos? Es algo que tú tienes que tener, esa paz en tu corazón, que lo que Dios te quiere usar. Si tú estás fallando ahorita, si tú estás mal, Dios quiere traerte una convicción de pecado, una convicción de arrepentimiento, pero en ese amor, no en ese juicio, no en esa culpa, no en esa condenación, sino en esa paz. Por eso amamos a Cristo, hermanos, porque Él es precioso. Si no, ¿cómo cantarías estas alabanzas? Si no, ¿cómo cantarías con ese amor a ese Dios precioso? ¿Cómo dirías, Señor, tú eres precioso para mí? Cuando recibes esa condenación, ese juez que está ahí dentro de ti, que durante tanto tiempo te ha condenado y te ha culpado, y no eres feliz y no tienes libertad. Y eso has transmitido a tus hijos. Y tener esa paz. Saber que no conoces muchas cosas, saber que todavía te falla, saber que todavía te falta por caminar esto, y que este es un proceso, pero que ese buen padre te va a llevar en los hombros, de la mano, como un buen padre, y lo vas a amar. ¿Amén? Si es así, ¿quién es el que trae convicción de pecado, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence, hijo, estás mal. No hagas eso, hijo. ¿Estás mal? Sí, Señor, sí, estás mal. Señor, gracias. Tienes una relación con el Espíritu Santo. Y dices, gracias, Padre. Y lo amas. Porque muchas veces confundimos el carácter de nuestro papá o de nuestro esposo con el carácter de Dios. Y piensas, en un salmo, no recuerdo que es el 55, Dios dice, pensabas que yo era como tú. Tú piensas que Dios es como tu papá, o como tu esposo, o como tu hermano. No, tienes que conocer a Dios para que te enamores de Cristo, de su amor, de su bondad, de su benevolencia, de su santidad, de su justicia. Y eso te hace obedecer por amor y no por ¿qué? Imposición. Porque ¿qué es mejor obedecer? ¿Por imposición o por amor? ¿Cómo obedecerías? Por amor. Simplemente por amor. ¿Por qué lo haces? Por amor. Oye, ven, tómate una. No. ¿Por qué lo haces? ¿Que no te dejan en tu iglesia? No le quiero fallar a mi Señor. Oye, te está buscando la mujer que... No. Oye, vente para acá, haz esto, el otro. Oye, tú ya no platicas así. Oye, tú ya no hablas así. Oye, tú esto, el otro. Mira, ya... Ahora sí, el hermano y la hermana, ahora sí ya están caminando bien, mira, ahora sí ya es diferente, ahora sí ya no se porta de esta forma, ahora sí esto, ahora sí el otro, ahora sí ya son diferentes, ahora sí ya ellos están tomando las cosas en serio.
Y eso hace que glorifiques el nombre de Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué produce esto, hermanos? Produce frutos, dice. No basta tener una herencia espiritual. Y Jesús les decía a los fariseos, dice en el capítulo de Mateo 3:9, dice: no pienses en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre. Hermanos, este es un punto, estos puntos que vamos a decir son puntos y referencias de personas que ya son salvas, de personas que ya Dios las perdonó, no personas que no han sido perdonadas. Y en este punto Jesús le está hablando a los fariseos, dice: no piensen que ustedes dicen que ya son padres de Abraham, porque aún el padre puede levantar piedras de aquí, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que porque venimos de una iglesia cristiana, porque nuestros padres son cristianos, o porque ya asistimos a una iglesia, pensamos que ya somos cristianos. No. Puedes tener aquí 20, 30 años, hermanos, y vives en remordimiento o vives en un autoengaño, no conociendo el amor o no haber nacido de nuevo. Entonces, el que tú hayas nacido de nuevo es una convicción de pecado, una convicción de que estás caminando mal, que sabes que estás amargado, que sabes que estás hablando de la gente, que sabes que estás haciendo cosas malas. Es una convicción de pecado y Dios te lleva a un arrepentimiento. No porque asistas aquí a la iglesia quiere decir, o que tengas una sana doctrina, quiere decir que ya eres salvo. No, hermanos, puede ser un engaño para tu vida. ¿Qué otra cosa vemos? Dios mira el fruto, no la apariencia. En el versículo de Mateo 3:10 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La verdadera fe siempre produce fruto. El fruto no salva, pero es evidencia de la salvación. Una vida sin transformación constante es señal peligrosa. Es decir, tú que ya eres recién nacido, tú que ya naciste de nuevo, tú que ya eres convertido, tú que a ti que ya Dios te perdonó, tu vida tiene que ir siendo transformada paulatinamente. ¿Sí me explicó? O sea, si eras enojón, ya eres medio enojón y ya no eres enojón. Y ya produces ese fruto. O sea, es una transformación, ¿no? Si a ti te gustaba el chisme, ya medio el chisme y ya hasta que dejas el chisme, ¿no? Sí, muchas veces, pues, si puedes ser radical en decir: basta, ya no, Señor. Qué bueno, deja el pecado radicalmente, así ya, déjalo. Hermanos, la carne se deleita, ¿no es así? Todavía se deleita, todavía quiere saber, todavía quiere experimentar, todavía quiere ver las cosas de allá afuera. Todavía se deleita, hermanos. Hay una persona que está ya lleva tiempo esta persona y está en pecado y yo la ministraba y le decía a esta persona: oye, sinceramente, ¿te gusta lo que estás haciendo? Sí. Y esta persona ya lleva muchos años en la iglesia. ¿Y por qué no se lo confiesas a Dios? Dile: Señor, sé y la carne me deleita en esto, pero no puedo, Señor, ayúdame. Es importante entender esto, hermanos, y examinarse uno mismo en qué está fallando a Dios. Examinarse. Yo no conozco tu interior. El Espíritu Santo sabe de lo que cada uno está viviendo y cada uno está pasando. Dios no mira la apariencia, Dios mira el fruto. Y el fruto, y Jesús decía: ¿por sus frutos qué? Otra evidencia es el bautismo, ¿no? Se quieren bautizarte. Por eso es que nosotros muchas veces en la iglesia no los bautizamos luego. O sea, lo que hace es un proceso, que den fruto para que puedan ser bautizados. En las iglesias, en otras iglesias o la iglesia tradicional, dicen los hermanos, ¿no? Muchas veces son demonios remojados. Se bautizan: tú vente, bautízate y vámonos, ya sigue, ya eres bautizado. Y dicen allá afuera: no, yo sí soy cristiano, ya fui bautizado. No es cierto. A mí me invitaron a predicar en el reclusorio, hermanos. Muchas veces la persona que estaba allá adentro ya tenía 10, 15 garrafones, estaba bautizando a todos los reos. Me dice: ven, hermano, tú bautiza. Le digo: no, hermano, yo no le entro. Y me sacaron del reclusorio precisamente porque yo no participé en ello, ¿no? De repente esta persona quería ya dar la cena del Señor. Ya a todos les daba la cena del Señor. Le digo: hermano, yo no le entro ahí.
¿Pero por qué no? No, yo no le entro. O sea, yo no le entro. ¿Cómo yo voy a dar la cena al Señor? Es algo importante, hermano. No, yo no le entro. Y yo creo que fueron varias cosas que yo no participé en las cosas o doctrinas que él traía, que me dijo, no, dame tu gafete, ya, déjanos aquí. A mí y a otro hermano. Perfecto, adelante. De hecho, hay un testimonio que apenas me platicó mi hermana, que Dios, fíjate nada más cómo obra Dios, hermanos. Yo le pedí a Dios entrar ahí para predicar. Yo en mi corazón lo sentí así. Y ya compartimos, hay una unidad que se llama CCO, ¿sí la conocen? CCO es cuando llegan los recién internos ahí, cuando llegan ahí. Y entonces yo llegué y prediqué varias veces ahí en CCO. Y ya, me fui. Hasta apenas hace unos días, mi hermana llegó y me dijo, hermano, ven. Digo, ¿qué pasó? Dice, te mandó a saludar fulano de tal. Digo, ¿quién es? Dice que tú le predicaste en el reclusorio. Y porque mi hermana lo conocía. De hecho, mi mamá me había mandado a predicarle a ese varón, ¿no? Dice, si lo ves, salúdamelo y ahí le compartes. Y yo por eso fue que di con él, y él conoce a mi mamá y a mi hermana, y por eso fue que mi hermana fue que me comentó. Y le digo, ¿quién es? No, me dijo así, sí. Dice, hoy lo encontramos en la iglesia. Digo, ¿a poco? Dice, sí. Dice que te mandaba a saludar. Dice que desde que tú le predicaste, él se convirtió. Ahí en el reclusorio, hermanos. O sea, gloria a Dios, hermanos. O sea, no eches por estima la palabra de Dios, hermanos. No eches por estima, porque aquí en esta iglesia pueden venir 200 hermanos o personas que aparentemente ya se fueron, pero la palabra de Dios tiene poder para salvación, y los vas a ver allá en el cielo, hermanos. Seguir perseverando aquí en la iglesia, seguir unánimes, adelante, orando, y a lo mejor se van a ir, pero Dios va a hacer su obra. Uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Y quién es el que hace crecer la obra? Jesús. No es tu obra, hermanos, no es mi obra, es la obra del Espíritu Santo. Y Él tiene un celo por su obra, hermanos. Él tiene un celo por su obra. En resumen, hermano, ¿qué es esto? Un llamado urgente al arrepentimiento real. Una advertencia contra la religión superficial. Una afirmación de que el fruto es evidencia de fe viva. La necesidad de la obra sobrenatural del Espíritu. La hermosura de Cristo identificándose con nosotros. Es decir, que nosotros no podemos menospreciar a ningún pecador, hermanos. Tenemos que tratarlos como algún día nos trataron a nosotros. Imagínate a Jesús, hermano. Imagínate a Jesús. Dice la Biblia que Jesús era amigo de ¿quién? De pecadores. Imagínate un día que se sentaba en la mesa Jesús, ¿no? Con los pecadores, ¿no? ¿Y quiénes eran los que lo señalaban, no? Los fariseos, ¿no? Oye, tu maestro, ¿por qué se junta con ellos? Así es el fariseo criticón, juzgón. Es que este hermano, es que esta hermana, es que este hermano hizo esto, y se la pasa pensando, juzgando. Así es el fariseo, juzgando a la iglesia de Cristo, juzgando al pastor, juzgando al ministro, juzgando a la alabanza, juzgando al que pone las imágenes, juzgando al que pone las sillas. Así es el fariseo, frío, duro. Entonces, Jesús estaba con los fariseos o con los escribas comiendo. ¿Con quiénes? Con los pecadores. Imagínate un pecador que se le acercó, una mujer que estaba con un hombre ahí, y se le acercó y le dijo, maestro, quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Ando con un hombre, ando con otra persona. Imagínate una persona que estaba por el otro lado, se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué crees? Ando haciendo hechicería, ando haciendo brujería, ando haciendo esto y esto. Me ando metiendo en la adivinación. Imagínate a otra persona haciendo esto en pecado. Maestro, hice esto, robé y defraudé, hizo esto y lo otro. Como Zaqueo. ¿Qué les dijo Jesús, hermanos? Lárguense para allá, pecadores. ¿Les dijo eso? Le dijo a la mujer, vete y no peques más, hija. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? Si tuviéramos aquí una adúltera,
¿quién aventaría la primera piedra de nosotros? ¿Quién, hermanos? ¿Quién está libre de ese pecado? Jesús le decía. ¿Quién más? ¿Quién más decía? Aquel que estaba cometiendo brujería fue quien lo liberó. Y dice la Biblia que estaba, ¿qué? En su santo juicio. En su sano juicio. Y lo amaba. Y lo restauraba. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos. No condenarlos. Entender que en algún momento, así como estuvo él, también yo estuve. Así como estuvo él, también yo estuve. Y el Señor te ama. Y el Señor hoy te dice cómo estás delante de Él. ¿Cómo estás delante de Él? Hermano, cierra tus ojos. Si hoy Dios todavía no te ha perdonado, hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios te puede perdonar. Hoy Dios te puede salvar. Hoy Dios puede ser hijo de Dios. Mira, la gracia está abierta delante de Cristo. Sus brazos están abiertos. Para aquellos que todavía no se han arrepentido, hay salvación. Hay salvación. Pero para aquellos que estamos en la iglesia y que estamos practicando un pecado, que estamos practicando algo, que no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo ya nos habló, hermanos, es para salvación, no para condenación ni para culpa. No creas esa mentira de culpa, de mentira que te está haciendo el diablo, que te ha tenido prisionero todo el tiempo, que si no haces esto, te va a pasar el otro. Si no haces el otro, te va a pasar allá. Si no haces esto, te va a pasar el otro. Hermanos, el Señor ya pagó un precio muy alto en la cruz por nuestras culpas y por nuestra condenación. ¿No es así? Él ya pagó por nuestras culpas. Romanos dice, ¿quién culpará? ¿Quién condenará? Jesús es el que los justifica. El Señor ya te justificó, el Señor ya te pecó, ya te perdonó. Ahora es un arrepentimiento para salvación. Ahora quítate en tu mentalidad esa condenación y esa culpa que no te deja vivir y tener libertad en Cristo Jesús, hermano. Quítatela, quítatela. La tristeza que trae el arrepentimiento que trae, que es del mundo, es para muerte física y espiritual, si tú no te arrepientes. Pero si tú ya te arrepentiste, si ya Dios te perdonó, pero que tú sigues caminando y no has entendido, es para salvación. Sé, hermano, que todavía nos falta muchos madurar. Sé que todavía nos falta madurar a muchos, hermanos. Y es ahí donde cometemos los errores, es ahí donde cometemos las imprudencias. Pero hoy Dios quiere restaurarnos, que tengamos que tener esa apatía y tengamos que seguir libre y venir a la iglesia y venir a las oraciones con libertad y decir: Dios, en ti hay perdón, Señor. En ti hay perdón. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Dios quiere que lo ames. ¿Para qué es para ti el Señor? Es precioso, hermano. ¿Y qué significa la palabra precioso, hermano? Cuando tú cantas la palabra precioso, ¿qué significa para ti, hermano? Significa que tiene un valor especial para ti, que es único, que no hay otro como Él. Es precioso, es bondadoso. El Señor pagó por tus pecados, por tus culpas, por tu condenación, por lo que tú merecías. Estaba en el cielo, se quitó su trono, se quitó su corona, se quitó sus vestidos, se quitó todo, se paró de su trono para venir a la tierra y humillarse, y para que lo golpearan, para pagar tu culpa, tu condenación, para pagar todo, hermano, todo, y para hacerte libre, libre, hermano, libre de la condenación. Ya no condenes más a nadie, hermanos, nadie. Aquí, ¿por qué condenáis? Dice Romanos. ¿Por qué condenáis? ¿Por qué? ¿Por qué culpas? El único que tiene juicio en todo esto es el Señor. Si tú no te arrepientes de tus pecados y vives en el mundo, vas a ir al infierno. Es para muerte espiritual. Pero tú que eres hijo de Dios y que Dios ya te ha perdonado y vives en esa práctica, es por amor, es una convicción. No escuches esa voz que te dice: si tú no haces esto, si tú no haces el otro, si tú no haces el otro,
eso te esclaviza, hermano, y te vuelve legalista. Te vuelve legalista, te vuelve duro, rígido, y no tienes libertad, te estresa, y en algún momento vas a irte de aquí, hermano. Te vas a ir de aquí, porque vives en culpas y en condenación y en remordimiento. Dios ya pagó por eso. El Señor quiere que te arrepientas en amor. O Dios viene a restaurar la iglesia, o Dios viene a restaurar para que nos amemos los unos a los otros. Él quiere que trates a tu prójimo como a ti mismo, que ames a Dios sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero es el amor, es el amor. Así como quieres que hagan contigo, hacer con los demás. Hacer con los demás. ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo vives tu cristianismo? En remordimiento, en arrepentimiento. ¿En cómo lo vives, hermano? En una condenación, esperando a ver a qué horas fallaste, cómo fallaste. Mira, hermano, así viví yo. Y entre más me cuidaba, más le fallaba a Dios. Porque no tienes libertad. Porque todavía vives en este cuerpo, hermano. Y va a ser una lucha hasta que mueras. Hasta que mueras. Hasta que vayas al Señor, todavía te vas a poner a cuentas con el Señor. Todavía, hermano, todavía. Pero es necesario que tú puedas entender y caminar en libertad. No para pecar. No en libertinaje, como lo dice las doctrinas, sino en libertad para amar y perdonar. Porque ya no condenas. Porque ya no juzgas. Porque ya no culpas. Porque tú mismo, dice Pablo, ni aún yo mismo me juzgo. Aún Pablo mismo no se juzgaba y decía, ni aún mismo yo me juzgo. ¿Por qué te juzgas? ¿Por qué eres dura contigo mismo? ¿Por qué eres duro contigo mismo? ¿Por qué, hermano? Recibe el amor de Cristo. Recibe el amor de Dios. Cierra tus ojos, hermano, y medita. ¿Estás fallando al Señor? ¿En qué le estás fallando al Espíritu Santo? Él es el que ve todas las cosas. Él es el que ve la intención del corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso, dice la Biblia. Es perverso el corazón. El único que lo conoces es Dios. Pero hoy te trajo aquí no para condenarte, no para culparte, sino para salvación, hermano. Para salvación, para salvarte. Él ya te hizo libre, hermano. Ya te hizo libre de la condenación, del pecado y de la muerte. Eres libre, hermano. Eres libre. Hoy si mueres vas con Jesucristo. Eres libre de la condenación. Ya lo pagó Jesús. Prueba un día con un clavo, hermano, y entiérralo en tu mano y a ver si lo aguantas. Él soportó esos dolores por nuestras culpas y nuestras condenaciones. El Señor está aquí, hermano. El Espíritu Santo está aquí. Sé libre en Cristo Jesús. Ámalo con libertad, reconociendo que eres hombre y que te puedes equivocar, pero Él ya pagó por tus pecados. Reconoce. Eso te va a llevar al amor, a no fallarle, a esforzarte cada día más, porque no quieres fallarle. Hemos hecho daño a nuestros hijos. Arrepiéntete. En mí camino de perversidad. La tristeza,
La aflicción que viene de Dios es para salvación. Eso te trae gozo, te trae paz a tu corazón, porque sabes que viene de Dios. Su amor de Dios es tan grande que es incomparable. Enamórate de Cristo, hermana. Enamórate de Cristo. Enamórate. Fue tan grande su amor que hasta la cruz llegó. Imagínate, Él mismo te perdonó, Él mismo te liberó. Imagínate un Dios que te vuelve a condenar y te vuelve a culpar por tus errores, hermanos. Cuando veo el amor de Dios, muchas veces le digo: Dios, no merezco este amor. Todavía sigo fallando, Señor. Todavía sigo fallando. Perdóname. Si tú eres sincero, hermanos, si tú eres sincera, confiésale al Señor. Él está aquí. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, no te autoengañes. No te autoengañes, hermana, por favor. No te autoengañes. Dios quiere obrar en esta iglesia. Dios quiere levantar a todo fuerte, pero quiere que vivas en santidad. Quiere Dios que vivas en esa rectitud. Quiere Dios que seas sincero. No te autoengañes, hermano. Corintios pensaban que estaba bien. En Apocalipsis, una iglesia también, decían que estaban bien y Jesús les dijo: mas yo te digo que eres pobre, desvergonzada. Estaban engañados. Estaban engañados. Que sea el Señor que apruebe la iglesia, no el hombre. Que sea el Espíritu Santo que apruebe la iglesia. Él es el que la dirige. Es su obra de Él. Son sus ovejas. Son sus ovejas. Ya tenemos dueño. Ya tienen dueño estas ovejas. Son de Jesucristo. Entrégaselas a Jesús. Entrégaselas al Señor. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó.
cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por mí. Para perdonarnos, fue por mí, fue por mí. Para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Aleluya, Señor. Libres para amar y para hacer el bien. Hermano, no vivamos con esos yugos, con esas opresiones. Recibe la paz del Señor. El Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Recibe la paz, hermanos. Recibe la paz. Vive en libertad de esa paz que Jesús ya hizo todo. Ten paz, hermano. Ten paz en tu corazón. Ten paz. Ten paz. Disfruta del Evangelio. Disfruta del Evangelio. Disfruta de lo que a ti no te costó, tú lo hiciste, ya todo lo hizo el Señor. Disfrútalo. Gózate en Él. Gózate en el Señor. Él hizo lo que tú no pudiste haber hecho. Él pagó lo que tú no podías haber pagado. Disfrútalo. Ten paz. El Señor te ha perdonado. Ten paz. Ten paz. No tienes por qué vivir de esa forma. Tienes que ser luz de las tinieblas y presentar el Evangelio, como dice la Biblia. Una buena noticia de salvación para los pecadores. Y que la paz abunde en nuestros corazones, hermanos. Mi paz te doy a ti. Esa paz que le costó la sangre de Cristo. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no Ríndete al Señor, hermano. Ríndete al Señor. Es la paz que no lo compra este mundo. Esa paz que Dios te dejó en tu corazón no la compra este mundo con nada, hermano. Nada. Es la salvación por medio de Jesucristo. Es una paz que debe de tener todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios, esa paz. ¿Por qué os afligéis? Dice su palabra. ¿Por qué estás enlutado? ¿Por qué vives enlutado? Tenemos un Padre y un Dios poderoso. Alábale al Señor, hermano. Levanta tus manos en rendición al Señor. Levanta tus manos y glorifica el nombre de Cristo. Ellas son
gloria y la honra, Padre, a Jesucristo, a Cristo, solo a Cristo, a Cristo, solo a Cristo, Padre. Mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no da. Ese amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Padre, te damos gracias por quien eres tú, Jesús. Gracias, Padre, porque no hay palabras como expresar todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún que tú conoces lo profundo de nuestro corazón, Señor, aún tienes misericordia de tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque es un amor incomparable, Dios. Gracias, Padre, porque nos has ofrecido vida eterna, Dios. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que hay esperanza en ti, Señor. Sabemos, Padre, que que tenemos necesidad de ti, Dios. Que tenemos sed y hambre de ti, Dios. Padre, ven y toma el trono de nuestro corazón, Dios. Queremos vivir para ti, Señor. Sé que tenemos labores, sé que tenemos trabajo, Señor, sé que tenemos ocupaciones cada uno, Dios. Pero que tú seas nuestra prioridad, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor. Que no los guíe el hombre, Señor. Que no los guíe el hombre, Padre. Que los guíes tú, Jesús. Que tu Espíritu Santo guíe esta iglesia, Señor. Quita todas las cosas que no sean de ti, Señor. Quita todo que no sea de ti, Dios. Que tu Espíritu Santo venga y reine en esta iglesia, Señor. Que tú gobiernes, Cristo, en tu pueblo. Toma tus ovejas, Señor. Tómalas, Padre. Nosotros solamente somos siervos tuyos, Señor. Solamente somos siervos tuyos. Pon temor en mis hermanos, Señor. Un temor santo, Padre. Un temor santo. Un temor en la cual ellos se puedan conducir en santidad y en temor, Padre. Ayúdalos, Padre. Y que tu humildad, tu temor y tu amor no falten en este lugar, Señor. Levanta mujeres de oración, Padre. Levanta mis hermanas de oración, Señor, que puedan interceder por mis hermanos, por estos varones, Señor. Levanta a mis hermanas en la madrugada, Señor. Quítales el sueño, Dios, y ayúdalos, Padre. Y levanta a mis hermanos aquí, Señor, para tu gloria, Dios. Que sean fuertes, valientes, Señor. Que se paren por tu verdad, Dios, y que vivan en esa comunión y relación con Jesucristo, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos con bien a nosotros a casa, Padre, y también a mis hermanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Que Dios los bendiga a todos. Que el Señor les bendiga. Estamos a sus órdenes.